Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a este programa de 31 de octubre. Ya está en Halloween, Darío. ¿Cómo estás? Hola, hola Jaime. Sí, así es. Feliz Halloween, por suerte, por cierto, digo. Eh, ¿Cómo va el estudio? ¿Dulce travesura? ¿Rojo travesura? No, ahí, perdón, ahí, rojo. ahí está tambaleando el... Bueno, un año difícil también. Se siente un poco más pesada la carga en el trabajo, en el estudio. No sé si has Sí, yo sentido algo también, ya similar. ahora estoy muy agotadísimo. Semana de pruebas También también. exacto, y también el ambiente social se ve un poco distinto, ¿no? Sí, se va agitado. Bueno, la gente ya está saliendo de sus casas por Halloween. He visto hartas personas por fuera de mi hogar. Y también en el día. Muchas personas saliendo. Parece que se está reactivando a poco la normalidad, entre comillas, aquí en Santiago. Sí, también se ve harta actividad, hartos carretes, hartas fiestas. Harto carretes. Anoche hubo un carrete aquí cerca de mi casa y bueno, uno no entiende tanto el por qué. Pero son cosas que ocurren, me imagino, en todos lados. Pues vivimos en lugares opuestos de la capital, Pero es lo mismo, la cultura al final es la misma, pero es la lo misma, sí. siento. Exactamente. ¿Qué tenemos para hoy día? Eh, Hablemos del plebiscito del domingo, Ya, súper. Excelente tema. domingo 25. Mira, voy a dar Bueno, algunas como cifras. Sí, disculpa, sí, Jaime. An- no, an- da la cifra, da la Dale. cifra. Mira, voy a dar algunas cifras porque tengo aquí en el celular algunos números. Para el plebiscito del 25 de octubre recién pasado, día domingo, existieron 7.520.528 votos válidos, de los cuales 13.000 y fracción fueron en blanco, casi 28.000 votos nulos, un detalle no menor. Eso da un margen de 7.148.220 votos válidos. Una participación entonces de 50.9%. Interesante el número. ¿Qué te parece la participación, Jaime? Sí, no, estuvo buena. Yo pensé que iba a ser más baja por el tema de la pandemia y porque también era predecible que en todas las encuestas que iba a ganar el apruebo. Entonces yo pensé que como había ese optimismo, muchas veces la gente no va a ir a votar por una opción si ya estaban dadas las cartas. Sí, Pero me pareció bien la participación, me sorprendió, pensé que iba a ser menor y también me sorprendió la cantidad de jóvenes. sabían hartos jóvenes. Hubo un, sí, yo me atrevería a decir, por ejemplo, en mi local de votación vi más jóvenes que personas mayores. Sí, yo puedo atestiguar que vi lo mismo. Y algo que igual llena de orgullo, porque obviamente indica que las nuevas generaciones están acercándose a la Está más, política. está más participativa. Están, claro, están más participativas. Y Eh, eso es bueno. es bueno, sí. ¿Sabes por qué? Independiente de la opción, por ejemplo, que vote, no sé, Hitler o Stalin, Ya. independiente de eso, es que se desvía la violencia en las calles a la urna. Que es lo importante. Eso es lo que estamos conversando Eso es con... la democracia. La democracia es canalizar eh, las distintas opiniones en una sumatoria de fuerzas electorales y cosa que las ciudades no se destruyan. Y claramente en Chile hay pocas instancias de participación. Hay a lo más elecciones, pero que se las hacen en zonas de regliones políticos y la gente por sí no participa, no se hacen tantos plebiscitos como en Europa. Incluso en Nueva Zelanda hicieron dos plebiscitos de eutanasia y marihuana. Entonces, si la gente se siente partícipe de las decisiones, independiente de las decisiones que tomen, ya es un poco de liberación democrática y de desviar cómo se arreglaban antes las sociedades más primitivas, que era por medio de la violencia, ¿no? Totalmente. Y ese punto, bueno, aprovechando que en nuestros capítulos hablamos de países europeos, ¿cierto? Hablamos de Italia, hablamos del caso de Suiza que funciona en un sistema de confederaciones. Es algo nuevo para el país tratar ciertos temas importantes a través de plebiscitos. Y si bien es algo nuevo, es algo que a mi gusto está terminando por convencer hasta el momento a la población de que las cosas se están consiguiendo.
dejando de lado, ¿cierto?, estos casos de vandalismo que pueden ser súper cuestionables, pero de forma legítima. Ahora, lo que me preocupa y me sigue preocupando hasta el momento, y fue algo que tuvimos la oportunidad de conversar en la semana contigo, Jaime, es cómo manejar las expectativas. Se está convocando a una instancia en donde se puedan elegir popularmente a los constituyentes, ¿cierto?, a las personas que van a estar aquí en el Parlamento redactando la Carta Magna. Una convención constitucional, Una no un convención, parlamento. una convención constitucional. Bueno, también es un parlamento, pero en estricto rigor sí es un parlamento, pero le dieron el nombre de convención, como para diferenciarlo del Congreso. Claro, ahí va un poco el tema de las definiciones de... Claro, puede ser una convención, No, un parlamento. rigor es lo mismo. Claro, exactamente lo mismo. El tema de la expectativa es algo que me gustaría conversar acá. Sí, es muy importante la expectativa porque, si bien, claro, las votaciones es una cosa, es un tema, pero también es otro tema es las cosas que se pueden realmente hacer, ¿verdad? Y los límites, yo creo que el límite de una democracia, más que nada de que pueda, no sé, pues algún empresario meter miedo, es como la realidad, la capacidad de que el país se pueda organizar para llevar a esos cambios. Y un ejemplo yo te digo de la expectativa es que no estoy tan convencido de que de aquí a 2 o 3 años se puedan subir los salarios considerablemente o que las pensiones suban considerablemente. Yo pienso que en eso los medios de comunicación y también gran parte de la política, o sea, los políticos convencionales no han sido responsables. Y espero que la gente sea madura y se dé cuenta que los procesos de cambiar la Carta Magna y, y de instalar una nueva institucionalidad en Chile va a tardar tiempo, no es de la noche a la mañana. Mínimo 2 años. O sea, Ajá. un plazo de 1 a 2 años es el plazo que se ha estipulado. En redactar, pero de que la gente se acomode Claro, es otro a las nuevas proceso instituciones es otro proceso. más lento, exactamente. Y ahí el factor tiempo entra en juego, ¿cierto? Se acomoda en este tablero en donde cada uno de los actores sociales va a comenzar a jugar a realizar sus propias jugadas. Entonces está el mundo empresarial, está la famosa clase media, la problemada clase media que va a comenzar a ver cómo se va a poder mover en nuestra sociedad bajo estas reglas, Claro, estas nuevas reglas. yo creo que hay instituciones horizontales y verticales. Yo me refiero a organizaciones verticales, por ejemplo, a la verticalidad del Estado. Puede ser Carabineros, la PDI, los tribunales de justicia, el Poder ejecutivo y Legislativo, pero también hay otras instituciones horizontales que pueden ser los movimientos sociales. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con todos estos movimientos sociales, por ejemplo, como Ucamau? Y lo similar pareció, por ejemplo, cuando eh, no se cumplan todas las expectativas, por ejemplo, de que la gente tenga un salario mínimo que le alcance para vivir, o que, por ejemplo, tampoco haya tanto acceso a las viviendas. Porque eso no se puede hacer en 2 años. Pues, no, tampoco vivimos en el mundo de Minecraft que podemos construir 1000 casas de la noche a la mañana, ¿no? Claro, y sacar material de algún lado y reacomodarlo. Aquí, claro, claramente vamos a enfrentar una recesión económica eh, que, Eh, por la pandemia, más que nada. por la pandemia, ¿cierto? Por la crisis sanitaria, quizás no sea tan potente como la que están viviendo el Los país, vecinos, los vecinos, ¿cierto? Del país trasandino. claro. Eh, pero de todas formas, obviamente va a golpear y va a tener su efecto y ya lo está teniendo. Eh, Así que es complejo, o sea, es un problema complejo Sí, porque tiene muchas aristas y ahí no sé si podrías comentarnos algo de cómo has visto el futuro, así como en simples ajá, términos. tampoco soy Yolanda Sultana para ver. Lánzate una predicción. No, yo creo que dependiendo de cómo vayan siendo las dinámicas del lenguaje y del discurso predominante, yo pienso que fácilmente se puede llegar a un segundo estallido social. Te lo digo por el tema de los arreglines políticos que se van a dar en la ¿cómo se llama esta? En la asamblea, no, perdón, en la convención constituyente y por el tema económico también.
yo creo que se ve un poco complejo por el tema de la... Pero depende, tampoco es absoluto, también puede ser relativo, es un tema probabilístico también. Claro, es un tema Puede de ser que, probabilidad, sí. puede ser que en una de esas la chuntemos y no haya nada, incluso estemos mejor, ¿o no? Ojalá, ojalá así sea. Eso es como el pensamiento positivo. Hay que pensar positivo, Pero, sí. pero también están estos cines negros de la expectativa y de los reuniones políticos y de las calles también, que pueda volver las protestas callejeras porque no se cumplen los requerimientos de participación ciudadana, sino que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Te dije como 3 veces ejemplo. Está bien. Ya. Eh, con las votaciones, por ejemplo, Gonzalo Víctor en Santiago Centro tuvo un 1% de apoyo, ¿no es cierto? Y fue arrastrado por George Jackson. Yo Por pienso que Jackson, se sí. va a repetir esa dinámica de arrastre de gente que sacó, no sé, una votación inferior al presidente de curso y la van a llevar a la convención constitucional. Yo pienso que ahí la gente se ha sentido un poco defraudada. Porque Ya. va a imperar el mismo sistema, no me acuerdo cómo se llama el nombre, de un joven, ¿De quién, perdón? el sistema proporcional que hay ahora. Oh, no, sí lo sabía, pero se me olvidó. Pero Ya, claro, es un va a sistema como. imperar el mismo sistema de elecciones parlamentarias. Claro, que es como Entonces, por escaño. ¿qué implica eso? Es que van a arrastrar a muchas personas que tienen poca representatividad. ¿Entiendes mi punto? Y puede que los primeros y los terceros lugares de las votaciones no sean electos. Claro, sí, se formaría una especie de. ¿Cómo decirlo? No, no es como una paradoja. Frustración Sí, sí, van a haber personas que por democracia pura no deberían estar ahí, pero dado este sistema de elección, de arrastre, de arrastre, claramente. estén ahí. ¿Sabes Porque en Santiago Centro, creo, ¿cómo se llama? Mayor tuvo casi 50.000 votos y Gonzalo Vinter tuvo 5.000 votos. Es una diferencia importante. Claro, y Vinter salió electo por arrastrado por Jesse Jackson y Mayor no. Entonces yo pienso que ahí se va a generar un conflicto no menor. ¿Cuál sería el perfil de la persona, o bueno, de las personas que conformen esta convención constituyente? ¿A quién propondrías tú, por ejemplo, para tirarte una pregunta difícil? Yo no sé, mira, yo pienso que propondría a los mejores profesores de Derecho Constitucional. Ya, ya suben. O sea, desde Eh, la academia. Que ya hay Desde la gente. academia, sí, pues sí, obvio, si una constitución tampoco es un proyecto de ley, no sé, pues la ley Cholito, ¿cachai? Ahora, bueno, sabemos que los académicos, las universidades, por supuesto que están sumergidos en la realidad nacional, porque realizan proyectos de investigación. No todos, hay algunos que se dedican a estudios en el extranjero, pero yo recibí, bueno, conversando este tema con otras personas, hay críticas en este perfil de personas que se pueden agregar a esta convención constituyente, porque, claro, la posición es que estas personas no conocen mucho la realidad nacional y es algo que me parece totalmente falso por lo que estaba mencionando. No sé si tú compartes lo mismo como los Pero profesores de ¿quién no derecho. conoce la realidad? ¿Profesores de Derecho? Claro, que son personas que están metidas en sus estudios y en la teoría, pero Es que les falta calle, como se dice popularmente. sí, pero yo pienso que ahí hay como una disrupción. Yo no pienso que las constituciones son una lista para ir al supermercado. Mm. De que, por ejemplo, hay derecho a B, C, D, E, sino que son más bien marcos normativos para nivelar los diferentes poderes del Estado. Por ejemplo, las atribuciones que tiene que tener el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo Eh, pienso que esa es la concepción o sea, esa es la idea de una constitución, de la limitancia y la gobernanza. Sin embargo, también hay muchos países, yo diría que la mayoría le agregan como derecho, por ejemplo, a la salud,
a la educación, que son como derechos básicos. Pero yo no sé que también puede hacerle, puede, yo creo que va a mejorar un poco la validación entre la gente, pero no sé qué tanto puede aportar, no sé, pues Adriana Barrientos, por ejemplo, que se quiere tirar, Claro, claro. o Una persona con calle, no sé, el Pancho Saavedra. Eh, Caricaturizando un poco la posición, pero claro, tiene calle y todo, pero es que tampoco para esto se necesita calle, sino que significa hacer una estrategia constitucional, legal. mira, lo ¿Me que entiendes a lo que voy? sí, entiendo el punto y lo comparto de hecho. Lo que me preocupa, y sin ser experto en el tema, por supuesto, es cómo desde dónde se gesta esta carta magna, así como desde arriba, para generar normativas, para generar discusiones intelectuales y todas bajo el marco del derecho constitucional, o desde las necesidades de las personas. ¿En qué errores se podría incurrir si es que esta carta magna se gesta desde las necesidades de la población? Porque así como estamos describiendo en cómo se realizaría todo este tema de la convención constituyente, perdón, desde la academia principalmente, que es la propuesta que estamos tirando desde acá, quizás se pasen por alto algunas de esas cosas. Y es ahí en donde quizás ingresa este cuestionamiento de que por lo menos debe haber un sector dentro de esta convención que tenga conocimiento de calle y que tenga conocimiento de causa también, del por qué se está alegando un cambio. Eh, Sí, probablemente, quizá, buen punto lo que dijiste, quizá podría ser un equilibrio, tampoco tanto tecnicismo, sino que eh, un poco para que las distintas visiones del país se puedan meter ahí. claro, se están El punto es discutiendo que, un proyecto y alguien te dice, oye, pero cuidado, recuerda que tenemos este problema también, y los pescadores también necesitan que esta norma los favorezca en ciertas temporadas, no sé, algo así. claro, claro, es un tema bien complejo porque eso, la constitución es un marco legal macro que regula también el resto de las leyes. Entonces, sí, yo creo que va a depender un poco de las fuerzas de esta asamblea que se van a elegir en abril. Yo creo que va a depender mucho de esa, porque obviamente las personas no sé, pues tal vez la centro izquierda, la centro derecha van a tirar a su académico. En cambio, pero yo pienso que también un sector de la derecha va a poner gente que tenga más, no sé, pues más televisión, más popularidad. También va a pasar lo mismo con la izquierda, ¿o no? Yo creo que va Sí. a depender la sumatoria de las fuerzas y la proporción al final, en qué va a salir. Al final, yo pienso que independiente de lo que se escribe en la Constitución, el mejor veredicto va a ser la práctica. Sí, sí, sin duda. Eh, bueno, hay países, perdón, que han estado en una situación muy similar. No recuerdo si era Honduras o Nicaragua, era un país de Centroamérica que en un corto periodo de tiempo ya habían redactado, no sé, tres, tres constituciones o algo así. Ya lo que ha No, pasado, ¿no? es un cisne negro también, y lo otro es que ahí yo creo que si se hace, por ejemplo, una constitución que al final fracasa en la práctica y después decíamos hacer otra constitución, al final va a ser una bolsa de gato este país. O sea, van Sí, a quedar 3 o 4 estallidos sociales. exactamente. Cualquier agitamiento va a desembocar en... Oye, eso me preocupa también. Eh, ¿Sí? se han armado marchas por cualquier cosa, o sea, no en el sentido despectivo, sino como hay un problema, una marcha. Sí, Hay es un que problema de desmanes, no sé, ¿qué ocurre en la mente del chileno del por qué hay que hacer yo una pienso marcha? que el chileno después del 18 de octubre vio que con las protestas o quizá haciendo ruido, destruyendo, haciendo disturbios, se consiguen cosas. Yo pienso que es uno de los grandes desafíos para volver a tener una vida pacífica. Sí, porque no es la idea tampoco estar en un ambiente de constante conflicto, Protesta. claro, protesta y todo. Exacto, al final nos vamos a transformar en Siria.
Sí, sí, igual. Un descontento y claro, salir afuera Dice, con mira, enojo yo y soy, mira que soy facho recalcitrante, como dirían los señores. genera Ya no somos ni Argentina ni Venezuela, sino que ahora somos Siria. de inmediato una Inmediato, así. no, generación de cristal como se dice No, por ahí. lo que pasa es que, claro, es un tema cultural. Yo siento que la gente se acostumbró hasta el corto plazo, hasta el día de hoy, que ha pasado un poco más de un año de estallido social, se acostumbró a protestar para conseguir cosas. Y eso también denota también de fallo institucional. Si al final la demanda de la gente debe ser institucionalizada, canalizada por ahí para que no le destruyan el negocio al panadero, que no tiene nada que ver con el conflicto. Claro, ahí hablamos también de cómo sufrían en particular y es súper interesante lo que estábamos conversando antes de grabar este programa, de cómo sufrían en particular las personas que ejercían oficios modestos como los panaderos en la La Revolución Revolución Francesa, Francesa, exactamente. que le cortaban las cabezas para bajar los precios. Exactamente, sí. Y ahí también salía el tema que comenzamos a discutir para quienes nos estaban escuchando, que ocurre como una especie de sinergia entre la contingencia nacional, ¿cierto? La coyuntura, como decía un profesor por ahí, y también este fenómeno que se ha estado replicando por todo el mundo hace un poco más de 5 años, de la dictadura de las minorías. Y ahí, claro, jugamos un poco con el futuro y qué podría pasar mezclando estas dos cosas. Estamos en una sociedad hipersensible. Y si a eso sumamos Más que nada, y yo hostil creo que también. siempre, yo creo que siempre ha existido la sensibilidad, pero ahora estamos mucho más hostiles. Quizás yo creo que más que nada por un tema de la inmediatez, de conseguir todo rápido. Claro, la generación del internet, que tenemos acceso a La información de generación del inmediato, microondas. del microondas también, exactamente, de lo instantáneo, de lo desechable, del borrón y Ese, cuenta nueva. Sí. y volviendo al tema anterior, ese es mi mayor temor, que estamos en una generación tan inmediata que como los cambios no van a ser tan inmediatos, se puede generar otro conflicto y así vamos sucesivamente. Exacto. Y ahí, bueno, entra en juego eh, la posición de los que votan, de los que están en desacuerdo con generar una nueva constitución, de que la que tenemos actualmente se pueda arreglar con más reformas que respondan a las Yo creo necesidades de las que personas. igual ese punto un poco complicado, eso sí, porque por lo menos el Congreso actual no es el Congreso suizo tampoco. Claro, se puede prestar para cualquier cosa las reformas que se puedan pensar, se pueden tergiversar de una forma Exactamente. Tú tan sabes que increíble. nuestro Congreso actúa en base de coima. Sí, es un negocio, es un mercado. Es un mercado, parece una bolsa de comercio, pero de las coimas. Exactamente. No, terrible. Entonces, yo creo que más que nada es nuestra clase política la que está fallando. Incluso también nuestra cultura. De formar un mundo utópico a veces. Y nos frustramos tanto y queremos las cosas tan inmediatas que empezamos a generar un ambiente destructivo. Tenía una discusión con un amigo hace un par de semanas ¿Sí? y el tema era como no me gusta Chile. Chile tiene muchas falencias. Chile es un país en ciertos aspectos, a pesar de que pertenecemos todavía a la OCDE, tercer mundista por muchas cosas que hemos estado conversando y esas cosas tienen que ver con cultura, con más que con derechos y otras cosas. ¿Ya? También con Exacto, diferencia en estamentos sociales y todas exacto. esas cosas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que cerca de mi casa pusieron un paradero. ¿Cuánto duró? 6 días. Después lo andaban vendiendo por lata. Ya. ¿Y qué pusieron al final? Una cinta de madera. Claro, no tiene Entonces también, ningún sentido. O sea, es algo que le sirve a la comunidad y probablemente claro, termine en que derretido y después en algo que después compran las mismas personas. exactamente. Tenemos esa poca capacidad de quizás de empatizar con el resto. Yo creo que eso también es transversal entre derecha e izquierda.
¿ya? Y Que es no resultado, sí. empatiza, y de rico y pobre. Muchas veces no empatizamos con el resto y tratamos de sacar el máximo beneficio personal. Por ejemplo, ya, ahí veo un pedazo de paradero de, no sé, pues, asientos de lata, pues ir a venderlo. Por kilo. Como por ejemplo pasó esto la Seremi del Maule, que se robó una cartera. No tenía idea, weón. Ya, Se robó una cartera con 280 lucas. no me Pura la sorprende. vieja rasca. Puta, no me sorprende, weón. Pero, pero claro, ese punto es ¿y sabéis que se ve en los ciclos de gobierno, ¿cachai? Como comienza el gobierno A y plantea propuestas, pero el gobierno B que le sigue, que difiere en muchas posiciones, en posiciones políticas, borra todas esas cosas y genera sus propios proyectos. Y después viene un gobierno C y borra todas esas cosas y genera nuevos proyectos y al final nunca avanzamos. Cada uno hace su negocio en este periodo de Ese mandato. es el punto muy importante porque no hay un proyecto común de país. Ese es el punto central. Entonces, si tenemos esa dinámica y más encima generamos una nueva carta magna que cambie las reglas, el caos va a ser... Ya se está pronosticando, de hecho, es algo que ya estamos tratando acá y se ve como un escenario posible que exista un nuevo estallido y que sea peor que el que acabamos de tener hace un año. Claro, Es cosa de es analizar la situación. probable. Pero hay que pensar positivo también. No hay que caer en ese pesimismo crónico que a veces nos puede hacer mal para uno mismo. Claro. Claro, hay que ver las cosas. El peor escenario posible es ese, que se forme un peor estallido y al final desencadene más violencia. Yo pienso que nadie quiere más violencia. No, nadie más. Y yo creo que hay que hablar las cosas, pero no de un ambiente hostil. Yo pienso que todos tenemos que trabajar para vencer la hostilidad. Y para eso es importante que asistan a las asambleas que se van a formar. Probablemente existan cabildos también para poder discutir. Van a haber personajes nuevos, y eso es un hecho. Van a haber personajes que nunca hemos escuchado en nuestra vida, pero desde la misma población van a comenzar a emerger como posibles participantes de esta convención constituyente. Y ojalá sean las Sí, personas súper centradas para que nos puedan guiar en esto tan delicado que es formar esta nueva carta magna. Así que, así es. ¿Tú tienes alguna predicción, Darío? eh, a ver, proyecciones en cuanto a que, mira, puede sonar un poco loco, pero a mí me gustaría ver en esta convención constituyente a los expresidentes de la República. No por un tema ideológico, ya, tampoco, por supuesto que no por un tema ético ni moral, son cosas que quedan al margen de esta discusión, pero siento que aportarían mucho porque son personas que ya han estado en el poder y son personas que ya saben cómo funciona el país desde esa posición tan alta y son personas que pueden asesorar a quienes sean los creadores intelectuales de esta constitución, que prefiero que en su mayoría, y aquí coincido contigo, sean personas que vengan desde la academia, que no dejen cabos sueltos y que protejan a la población de tantas injusticias que se ven en el día de hoy. Esa es como la proyección, ojalá que exista este ¿Sabes lo que? cruce. Creo que la mayor injusticia de este país, la que no se habla, es el poder judicial. Yo sé que también hay jueces que son pro, hacen bien su pega, pero no creo que sea la mayoría. No, no, para nada. También es un negocio, entonces, pucha, la otra vez escuché, no sé dónde, o leí una propuesta súper interesante que en un escenario futuro obligaba a las personas que trabajan en el gobierno, ya sea una, no sé, desde un ministro hasta un asesor, por ejemplo, eh, a tratarse en el sistema de salud público, obligadamente. Y de esta Ah, forma creas como un loop, una retroalimentación negativa. Y por inercia, por ponerle un nombre, el sistema de salud público tendría que mejorar, porque claro, las personas que tienen mucho poder se están tratando ahí, entonces no van a querer tratarse en un lugar en donde se tienda mal. eso pasa en Reino Unido. Ya, ese dato es interesante. Los primeros ministros se atienden en el sistema público del Reino Unido, que claramente es muy superior al chileno. Boris Johnson cayó ahora me hace sentido, en un hospital, cuando estuvo contagiado
por el COVID. Que estuvo bien entre las cuerdas, sí. Así es. Bueno, casi pasándose el patio y los callados. Casi, casi. Eh, yo creo que, claro, sí, es una excelente. Creo que la tiró Farca esa propuesta. Sí, sí, fue Farcas por Twitter. Ahora sí recuerdo, gracias por, por el Sí, recordatorio. Sí. sí. Yo creo que Farca es una voz popular que se podría sumar a la asamblea. Sí, claro, y aquí formamos el equilibrio. Tenemos la masa crítica, la materia gris, ¿cierto? Que son personas que emergen desde la academia y llegan a esta convención. Y son otras personas que tienen conocimiento panorámico de lo que sucede en el país, que quizás estos académicos no. Claro, Eh, exactamente. porque claro, viéndolo así a simple vista, uno pensaría que tiene que hacer Farcas en esta convención si el tipo no tiene idea de derecho. Bueno, para eso es importante que esta convención sea lo más heterogénea posible. Pero hay muchas personas que los medios han ido a entrevistar, ¿cachai? Como, ¿usted se postularía Claro. para constituyente? No, por ejemplo, José Massa es un caso quizás muy a la luz. Ya ahí Yo pensé que recuerdo. se iba a postular él. Sí, de hecho, él mismo respondió. Uno no debería meterse en las cosas que no entiende, de forma súper responsable. Y una persona mediática, pero que estudia los astros, entonces no tiene mucho que opinar quizá en Aportar. esta materia, que aportar más que opinarse. Así que hay muchas personas que asoman como candidatos, pero se están restando porque debe ser es una responsabilidad, pero enorme, enorme. Claro, claro que sí, pues es una gran responsabilidad y, por ejemplo, yo veo un cambio que igual yo pienso que la mayoría de la gente va a ser sensata el tema del Banco Central, porque eso fue clave para arruinar a Argentina, ¿o no, Darío? ¿Tú que tu papá es argentino? Sí, no, sí, sí, clave. Eh, bueno, el Banco Central de Argentina creo que está sobreendeudado como 3 veces, ¿no? 3, 4 veces. Y pasan imprimiendo billetes, es una cosa de loco, La que inflación, eso genera inflación. exactamente, la superinflación. Eh, Entonces, yo creo que el Banco Central es como uno de el Banco Central Autónomo, porque igual se lo designan algunos políticos. Yo creo que deben hacer sus arreglos, pero al menos ha sido como una institución que ha mantenido el equilibrio macroeconómico, por ejemplo, de que la inflación no sea de un 15%, un 20%, como ocurre en otras eso, partes del continente. claro, eso pasa cuando anclas un organismo tan importante como el Banco Central al Poder Ejecutivo. Hay ideologías políticas que están detrás de estas decisiones y mandar a imprimir billetes, o sea, Alberto Fernández manda a imprimir billetes al Banco Central porque ya no sabe qué hacer con No tiene dónde sacar más recursos, no por tiene eso. y genera, Tiene que pagar salarios, bonos y miles de cosas. claro, genera dinero virtual que en el fondo vamos a encontrarnos con lo que ojalá no sea el caso, por supuesto, porque no es un gobierno tan extremista, pero lo que pasa en Venezuela, que nosotros mismos fuera de la universidad vimos a personas que venían de Venezuela regalando billetes como recuerdo. Vale, vale más caro producir el billete que el valor del billete en sí mismo. Exactamente. Y eso es lo que lamentablemente está pasando en Argentina hoy día. Bueno, país que a mi juicio, bueno, el mandatario, el presidente, escupió el cielo comparándose con las gestiones de los países vecinos, en particular con nosotros, y quizás malversando cifras, ocultando casos de contagio, de muertes y todas esas cosas. Y no sé, es complicado. Yo soy de la opinión de que nunca hay que hablar de más. Uno Existe algo nunca sabe si nos puede tocar. bueno, casa y se viene una inmigración importante de argentinos, pues eso también es otro tema que podríamos conversar en otra oportunidad. Que es Yo creo natural que que no. ocurra. Yo creo que están migrando más a Europa o Miami. No sé si se querrán, o sea, van a querer venir acá con el tema del proceso chileno que está viviendo. Sí, otro punto importante. Sí. Claro, la estabilidad del país no es la misma que el año pasado. Así de rápido cambian las cosas. Sí, cambia súper rápido. Así de rápido cambian las cosas. Pero bueno, analizamos hoy día, para recapitular, el tema del plebiscito del 25 de octubre, una participación del 50.9%, muchos jóvenes en las urnas,
Eh, por ahí Mira, la reflexión final, y me gustaría quizás concluir con esto, después tú me puedes complementar un poco. Las cifras hablan por sí solas. Eh, Localidades en donde el rechazo obtuvo mayoría: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, y creo que hay otra localidad, ¿cierto? Que la agarran para Colchane y la Colcha Antártica. y la Antártica. Que son. ¿Por qué la agarran? Pues hay memes de Colchane. Sí, no de. Claro, de población facha y todo, que la verdad No, pero no sé. Colchane son aymara, son población mayoritariamente aymara. Población indígena. ¿Qué especial Sí, el. lo ¿Qué? que hablaba el alcalde de ese pueblo es que la mayoría eran agricultores con título de dominio ¿Ya? de tierra, entonces ellos los ven con preocupación que cambien, por ejemplo, los derechos de propiedad en la Ah, constitución. ya, perfecto, se entiende entonces. Entonces ahí va un poco, si tampoco son muchos habitantes, son como 2000, algo así. Sí, Entonces eran los más preocupados esos los agricultores que tenían tierra. ya. Expropiar no es Y algo con, que vaya a pasar, por si algún habitante de Colchón está escuchando este capítulo. Probablemente alguien desde la oposición del rechazo haya servido claro, embajador ahí para causar un poco de revuelo, pero llegar a un quizá, extremo pero así. con respecto a las comunas acá en Santiago, yo pienso que tiene que ver con un poco de todo que perder y mucho que ganar. Por otra parte, las comunas eh, más populares, como por ejemplo la que vivo yo, la que vives tú, Sí, eh, la gente está muy esperanzada porque van a subir los salarios, las pensiones y se van a obtener cosas. En cambio, vamos para otro lado, para las Condes, los Barnechea, y están pensando en cuánto van a perder. claro. O sea, claro, Yo pienso que va por ahí la dinámica. si estás cómodo en un lugar, no tienes ningún ánimo de moverte. Es Exactamente, la yo pienso propia que inercia. ellos están viendo cuánto van a perder, porque obviamente si están hablando de distribuir la riqueza, ¿a quién le van a sacar plata? Claro. Y ahí cito a la primera dama. ¿Recuerdas cuando se filtró ese audio el año pasado? Y que mencionaba que íbamos a tener que compartir con los demás Los privilegios. los Me privilegios acordé, claro, la estaba molestando con un cuadro esta de la época de la Edad colonial. Media, así como Ah, sí, de la medieval. medieval, así como de la aristocracia. Está claro, si hay un cambio, obviamente las personas que están cómodas no van a querer cambiar, pues, y esto habla también de la segregación que existe en el país. La mayoría de los recursos están en estas Sí, localidades, por lo tanto, ahí está. exactamente. Yo pienso que aquí también me voy por el tema de la expectativa. Yo siento que el Estado recauda harta plata. El Estado en sí tiene mucha plata. Yo creo que el problema principal es que el Estado no actuó bien. Más que nada también por estos perdonazos que le ha hecho a Penta, a Ponce Lerú. O el último perdonazo del Servicio de Impuestos Internos Exactamente, la gente sigue gritando, pero también hay otra parte de que el Estado está lleno de funcionarios públicos. Por cada gobierno creo que se llegan a una cantidad de 50.000 funcionarios, parecen capas geológicas entonces de funcionarios públicos, Claro, y algunos se van sedimentando. sedimentando, por ejemplo, los que llegaron en la época de Erwin, los que estaban de... Este chico, pues el insulso. Ahí. Exactamente. Entonces hay hartos vegetarios ahí que yo pienso que prácticamente se fondean con los recursos y, por ejemplo, no sé, pues una pyme que pagará 1.000.000 de pesos anual de impuestos, a la gente de ese 1.000.000 de pesos le llegará no sé, pues, 500 pesos. No, estoy haciendo muy drástico, 50.000 pesos. Ya, El resto se va filtrando por funcionarios públicos, por proyectos mal evaluados, por sobreprecio, y así suma y sigue. ya sí. Y mira, hay Yo un. pienso que la, la, Sí, import- la más importante reforma es del Estado, totalmente, de ahí hay. modernizar, de modernizar e incluso de integrar inteligencia artificial. Sería un lujo. Y yo quería aportar con un tema quizás para el próximo capítulo. Me gustaría que ¿Sí? habláramos de el cargo de agregado cultural. Me gustaría que estudiáramos tres casos. Ya, ojalá en los países que hemos visto, con los que hemos tratado en otros capítulos, por ejemplo Italia, Suiza, a ver cómo se llega a ese cargo, cuáles son los nexos que tienen estas personas con otras personas que tienen posición de poder,
para explicarle un poco a las personas que nos escuchan eh, por qué se llegó a esto, por qué estamos exigiendo cambios. Uno habla con una persona en la calle, cualquier persona que tú te encuentres en un paradero y le preguntas por qué quieres un cambio, eh, para subir los sueldos, para educación de calidad y todo, y lamentablemente es algo que se está alegando de forma correcta, pero no con la comprensión suficiente. Eh, y ojalá que estos capítulos sirvan también para que si alguien nos escucha se Un informe poco un la poco más comprensión del cómo. del cómo y cómo se está gestando toda esta petición nacional de que No, eso no, yo me refiero, claro, está bien pedir educación de calidad, pero la pregunta clave es cómo. también en la clásica pregunta en los debates que existen desde debates presidenciales hasta en comunas y todo. Y este, si mal no recuerdo, es un plebiscito que no se da como desde los 80. No existió otro plebiscito nacional desde esa época. Claro que sí. Yo creo que quizá la nueva constitución entregue para instancia de hacer plebiscitos como ocurrió en Nueva Zelanda. Ojalá, es una instancia súper necesaria. Muy, muy necesaria. Pero bueno, yo creo que es bueno dejar hasta acá el programa, ¿te Sí, parece? Ya hablamos tengo suficiente. que, tengo que volver al estudio. Hay que volver a la realidad y Sí, bueno, estamos grabando pronto. Quizás el día miércoles y vamos a incluir este espacio que teníamos ya la costumbre de literatura, así que ahí vamos a estar conversando eh, sobre quién vamos a estar conversando, Jaime, de la última ganadora del Nobel de literatura, Lois Gluck, Lois Klug, Gluck, me cuesta pronunciar la U con cremilla. poetisa La U con estadounidense. cremilla, sí, el apellido es como menos alemán, algo así, pero es estadounidense. Tú Claro, ahí demostraste. se pronuncia Lois Gluck, ¿no? Y Glück significa, bueno, si estoy pronunciando bien alemán, tú estás tomando clases de alemán, significa suerte Suerte, sí, exacto. en alemán. Sí, bien, Exactamente. bien interesante la figura de Louis. Tiene Pero un no se pronuncia Gluck, sino que Gluck. club. Es muy, Con la muy complicado la U con cremilla, es así. como alargando la U. Sí, exactamente. Bueno, vamos a estar hablando de ella y de su historia que es súper sufrida y ahí me encantó leer este fragmento de biografía porque habla de una persona que ha sufrido mucho, que ha tenido muchos tropiezos y al final termina ganando un premio Nobel. Vive en una sociedad en donde se castiga bastante. Y para cerrar esto, sabéis que me voy a tomar la licencia de mencionar esto porque leí algo muy interesante en la mañana en el diario. No sé dónde hicieron Sí. una encuesta como a nivel internacional y uno de los países escogidos fue Chile y entrevistaron o encuestaron a niños chilenos y les preguntaron algo así como ¿qué cosas te gustaría que te pasaran? Y ellos respondieron ¿o qué cosas te gustaría hacer? Una pregunta de ese estilo era. Y la mayoría de los niños lo que respondió fue poderme equivocar. Y eso me dejó harto que pensar hoy día. Vivimos en una sociedad en donde se castiga bastante. La persona que se equivoca, te equivocas al responder una prueba, te equivocas en el trabajo y se te castiga bastante con una mala calificación, con despedirte del empleo, con sancionarte por cierta cosa. Y siento que Lois Gluck, esta poetisa estadounidense, vivió por una vida en donde se equivocó mucho, donde sufrió bastante, pero aún así logró redimir todo y llegar a la cima, al Premio Nobel de Literatura. Así que reconforta mucho estudiar la vida de esta persona, así que yo creo que va Lo a ser vamos a súper comentar en el interesante. próximo capítulo y Lo vamos a yo comentar creo en que el próximo. va a representar a muchos. Sí, Sobre súper lindo. todo nosotros que nos pasamos equivocando. Sí, sobre todo nosotros que nos pasamos equivocando y necesitamos esa licencia también, como estos niños que están pidiendo equivocarse, qué locura, ¿cierto? Pero en fin. Ya pues Jaime, que estés bien. En esta oportunidad no nos puede acompañar la Dani, pero ya vamos a estar con ella el miércoles. Así que nada más que decir. Muy bien. Saludos a todos. Cuídense. Saludos, chao, chao. Chao.